pudieron venir, ¿vale? Ahí ya está grabando. Sí, ya. Sí, vale, listo. Entonces decíamos que vamos a subrayar las cosas importantes y vamos a empezar con el primer punto, que básicamente es clasificar las medidas, decir cuáles son y qué impacto tuvieron sobre las variables de la demanda agregada. Diego, ¿tienes una pregunta? Sí, es que yo no entiendo a lo que se refiere cuando dice el Banco Central recortó su tasa de intervención en 250 puntos. Ah, vale, ya lo vamos a ver, ¿sí? Digamos que eso es más de monetaria. Se los voy a explicar a grandes rasgos como para que tengamos una idea, pero no tan a profundidad, ¿vale? Entonces empecemos. Después de desacelerarse, bueno, entonces nos dice que se desaceleró, incrementó. Y si ustedes ven, el consumo se vio, el crecimiento se vio impulsado por un sólido consumo privado y una mayor inversión, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este periodo de tiempo, del 2017 al 2019, la demanda agregada incrementó por qué vías. Alguien que me diga, ahí está tal cual. Consumo Por el privado. consumo de la inversión. Exactamente, entonces nuestra demanda agregada por el consumo y la inversión, ¿vale? Primera cosa importante. Digamos que no es una medida, pero les va a servir para contextualizar, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, aquí nos dice que la pandemia del COVID golpeó significativamente la economía y provocó una recesión, es decir, una disminución en la demanda agregada, ¿vale? Entonces, vamos hasta ahí. Entonces, ya vamos a empezar con las medidas. En el frente fiscal, el gobierno anunció un importante paquete fiscal para el 2020 por un total de 31 billones, con el cual se proporcionaron recursos adicionales para el sistema de salud, se incrementaron las transferencias a grupos vulnerables a través de la expansión de los programas existentes y el establecimiento de nuevos programas. Entonces, ¿qué medidas estamos tomando ahí? Alguien que me diga. Por una Una política fiscal expansiva se están incrementando transferencias para que haya un mayor consumo. ¿Vale? Y eso en un global, ¿cómo lo encasillamos? ¿Como qué? Incremento del gasto público. Exactamente, incremento del gasto público. Entonces vamos a poner acá, incremento del gasto público. Eh, Público. Listo. Entonces esa es la primera medida que podemos ver así como evidente, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo en gasto público? Hubieron transferencias, por ejemplo, el ingreso solidario, bueno, transferencias que son no condicionadas, también son un tipo de transferencias. Devolución del IVA se pueden tomar como transferencias porque digamos que no es reducir un impuesto, sino devolverlo en su totalidad, ¿vale? Y digamos, esa sería la primera medida. Ahora, en el frente fiscal, ¿qué otra cosa se hizo? disminución tributaria. ¿Vale? ¿Y cómo la respaldarías? O sea, ¿con qué la lectura te dice que hubo una disminución en los impuestos? Al reducir aranceles. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Mira, esta parte de acá. Retrasar los impuestos en ciertos sectores. Exactamente, eso quiere decir que a ciertos sectores les dieron una gabela, ¿sí? Entonces, durante ese periodo no tributaron, por ejemplo. Otra importante es lo que hablábamos ahorita de la regla fiscal, ¿no? Entonces podemos ver que aquí para asegurar el apoyo fiscal adecuado se activó una cláusula de suspensión de la regla fiscal para 2020 y 2021, es decir, que se suspendió un poco la regla fiscal. Entonces, con esos dos hechos, ustedes pueden soportar en el parcial que hubo una disminución de los impuestos, ¿vale? De los impuestos. Vale, listo. Ahora les hago otra pregunta. Aquí dice, el gobierno también estableció líneas especiales de crédito y garantías de préstamos. Esto, aquí, ¿qué instrumento estaría utilizando el gobierno?
¿no? No sé, Mariana Llano. ¿Qué instrumento crees que está utilizando el gobierno cuando otorga líneas de crédito especiales? Mariana, vale, parece que Mariana no está, entonces, no sé, Santiago Gutiérrez. Instrumento medida, ¿Qué instrumento crees que utiliza? pues Primeramente. ahí sería como, no sé, si está otorgando créditos, de pronto puede ser como subsidios o no, como, no sé, como intereses o algo así. No Digamos que sé. no tanto subsidios, pero sí gasto público. Acuérdense que el Ah, gasto bueno, gasto público, público antes ahí por. Ah, bueno, ok. acuérdense que el gasto público se divide en dos líneas, ¿no? El gasto de inversión, que es cuando el gobierno invierte, o sea, cuando el gobierno, digamos que de cierta manera pone su dinero esperando algo a cambio, ¿sí? Y transferencias, que son cuando el gobierno simplemente le da la plata a la gente, ¿sí? Entonces, como en este caso están buscando que un retorno sobre, digámoslo así, sobre la inversión, entonces vamos a ver que en este caso sea un incremento del gasto público, pero por inversión, ¿vale? Entonces aquí sería un incremento del gasto público. ¿Esa parte quedó clara o alguien no me entendió? Yo no entendí esa parte. Yo tampoco. Vale. Igual. Entonces, sabemos que el consumo se divide en dos partes, ¿sí? Perdón, el gasto público del gobierno, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos partes? Una parte es lo que se hace en transferencias y la otra parte es lo que decíamos la vez pasada, que es gasto público como, como por inversión, ¿sí? Es decir, que yo invierto. Entonces, ¿qué hace dentro del gasto público? Por transferencias, lo que se hace es subsidiar a la gente, ¿sí? Entonces, otorgar subsidios no sé, digamos, por ejemplo, el tema de ingreso solidario, que se le da a las personas de menos recursos. Entonces, eso es una manera que el gobierno tiene para dar transferencias, ¿sí? O sea, es un dinero que la gente recibe y no tiene que, digamos, pagar intereses, no tiene que hacer nada, ¿no? O sea, es un dinero que le queda libre para que pueda consumir bienes, ¿sí? Eh, por otro lado, está el gasto público por inversión, que es cuando, digamos, el gobierno espera algo a cambio. Entonces, no sé, por ejemplo, yo invierto en infraestructura. ¿Qué espero? Pues que tener un puente, ¿sí? O sea, digamos, yo hoy quiero hacer un puente, no sé, en una vía porque está muy congestionada. Entonces, lo que yo quiero hacer es invertir para generar un bienestar. Aquí pasa lo mismo. ¿El gobierno qué hace? O sea, no dice como, oiga, yo le voy a dar una plata a usted y usted la consume, sino le digo, oiga, yo le voy a prestar una plata, pero usted me la devuelve, ¿sí? Eso con el fin de generar, digamos así, por una parte intereses para que no se reduzca tanto la recaudación y por otro lado, otorgar como sobre todo a los empresarios cierta comodidad para poder invertir su dinero, ¿vale? Quedó un poquito más claro, todavía no se entiende bien. Las chicas que me preguntaron. Sí, gracias. Está claro. Vale. Jessica, ¿tienes una pregunta? Sí, es que, a ver si me podía recordar, en el gasto público hay como un subtema que es servicio de la deuda. ¿Será que me lo puedes recordar? Que habla Servicio como del... de... Ajá. Vale. Entonces, el gasto público depende también de lo que yo, ¿qué? De lo que el gobierno pida prestado al exterior o mediante deuda interna, que es como emitir bonos del Estado, o los que ustedes llamaron los bonos, sí, creo que se llaman así, que básicamente tú los emites y recaudas dinero a préstamos, ¿sí? O sea, dinero que tú tienes que pagar, ¿sí? Entonces, digamos, la deuda pública financia el gasto del gobierno, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, ¿cómo el gobierno va a hacer para recaudar la plata que necesita para, eh, por ejemplo, dar un ingreso solidario a las personas de menores recursos? Tiene que recurrir
a dos mecanismos. Uno, los impuestos, o el otro es la deuda pública, ¿sí? La deuda, el consumo al servicio de la deuda es cuando yo pido prestado para invertir en estos programas, ¿sí? Entonces, supongamos que un ejemplo de eso es cuando el gobierno pide prestado al Fondo Monetario Internacional un dinero para invertir en, no sé, en ingresos solidarios, ¿sí? Entonces, ellos le pasan al fondo, le pasan su proyecto de inversión y le van a decir, vea, lo que yo voy a hacer es otorgarle un subsidio, una transferencia a estas personas y necesito este dinero, ¿sí? La plata ellos la reciben y la gastan precisamente en eso. A eso se le llama el consumo del Estado al servicio de la deuda, ¿sí? ¿Y eso se considera gasto público? En este caso sí, Ok, ok, gracias. ¿vale? Y bueno, entonces, digamos que en este ejemplo ya vimos cómo es el incremento del gasto público, la disminución de los impuestos y el incremento del gasto público por inversión. O sea, este es por transferencias y este es por inversión, ¿vale? Entonces, alguien que me diga, la primera medida va a afectar el consumo, el gasto público por transferencias, Sí. ¿vale? ¿Quién me dijo que sí? Pues yo diría que sí, porque como hay transferencias, entonces la gente va a tener como una mayor renta disponible y entonces va a poder destinar una mayor parte de sus ingresos para aumentar el consumo. Exactamente. Aumento porque hay lo que les decía su compañero, la gente va a tener mayor renta disponible y va a poder dedicar un porcentaje igual o mayor al consumo de sus bienes, ¿vale? Cosa que vamos a ver que no va a pasar en el gasto público por inversión. Vale, ¿la inversión aumenta o se mantiene constante? Aumenta. ¿Por qué dices que aumenta? Porque dicen que el gobierno estableció créditos Vale, y ok, vale. Pero estamos primero en el de incremento de gasto público por transferencias, únicamente por transferencias. ok. Entonces, si tú le das, digamos, con ingreso solidario, ¿crees que la inversión va a aumentar o se va a mantener constante? Se No, yo mantiene creo que se mantiene constante. Exactamente, se mantiene constante. Vale. Entonces, bueno, vamos ahora con el gasto público. ¿Qué va a pasar? Obviamente, esa sí está muy clara, va a incrementar, no va a aumentar. Y las exportaciones netas, ¿esta medida las va a mantener o las va a cambiar? ¿A mantener? Exactamente, o sea, se va a mantener constante, ¿no? Porque no hay algo que las esté afectando directamente. ¿Vale? Listo, sigamos con la siguiente medida. Disminución de impuestos y en este caso voy a poner entre paréntesis aranceles. Entonces, en el consumo, ¿qué va a hacer la disminución de impuestos? Va a aumentar el consumo. ¿Vale? ¿Por qué va a aumentar? Pues porque al disminuir el impuesto, las personas van a tener, digamos, no tienen que pagar tanto por eso y por ende tienen, pues, digamos, una parte más para consumir, por decirlo así. Exactamente. Entonces, en otras palabras, es exactamente el mismo efecto que pasa con el incremento del gasto público, ¿sí? Va a tener, va a tener una renta disponible más grande y por ende va a dedicar más recursos al consumo, ¿vale? Entonces, en cuanto al consumo, aumenta, ¿vale? Inversión, ¿la va a cambiar? ¿La va a modificar? Podría aumentar. Digamos que podría, pero no es tan claro el qué, el fenómeno, ¿sí? Porque digamos que la inversión depende más que todo de las tasas de interés, ¿sí? Más que incluso de los impuestos, ¿sí? Digamos que en la ecuación de demanda agregada lo veíamos,
que depende más de la elasticidad a la tasa de interés y de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, en este momento la inversión, digamos, una reducción en los impuestos, digamos, el impuesto a la renta, el impuesto al consumo y esos impuestos se graban sobre las personas, ¿sí? No sobre las empresas. Entonces, ahí podríamos decir que se mantiene constante, ¿sí? Porque digamos que el texto está encaminándolo más hacia los impuestos que se le cobran a las empresas, ¿vale? No sé si Ah, eso quedó listo. claro. Vale, parece que sí. ¿El gasto público va a sufrir algo directamente o se va a mantener? ¿Se mantiene? Exacto, se mantiene, no tienen mucho que ver. Y, ojo, las exportaciones netas, ¿qué va a pasar? Alguien que me diga. Yo creo que pueden aumentar porque dicen que se redujeron los aranceles. mm, Tienes una parte bien y la otra mal. Alguien que le ayuda a su compañera. O sea, es cierto que se redujeron las exportaciones, pero las exportaciones netas son ¿qué? Exportaciones menos importaciones. ¿Vale? Y con la medida, o sea, cuando yo quito los aranceles, ¿qué pasa con las importaciones? Aumentan. Entonces, ¿qué va a pasar con esa resta? Va a disminuir. Exactamente, porque digamos, tú tienes, acuérdense, exportaciones netas son exportaciones menos importaciones, ¿vale? Entonces, si aumentan las importaciones, va a aumentar el lado negativo de la ecuación. Eso quiere decir que el resultado va a ser menor, ¿vale? Entonces, en este caso, como se disminuyen los aranceles, se disminuyen las exportaciones netas, ¿vale? Claro, hasta ahí. Sí, Sí, sí fue clara esa parte. A mí no me quedó tan claro. Mira, las exportaciones netas es lo que tú exportas menos lo que tú importas, ¿sí? Entonces, el texto nos dice que hubo un aumento, un descenso en los aranceles. ¿Y qué se espera con un descenso en los aranceles? Que lleguen más productos importados, ¿sí? Entonces, por decirte, teníamos en una situación inicial 200 en exportaciones menos 100 en importaciones, ¿sí? Ahora, supongamos que en otra situación, digamos, disminuyen los aranceles, ¿sí? Y esa disminución provocó un aumento en las importaciones de, no sé, 50, ¿sí? Entonces tenemos los mismos 200 en exportaciones, seguimos exportando lo mismo, pero como se redujeron los aranceles, las importaciones aumentaron a 150, ¿sí? Por ende, antes tú, esta ecuación te quedaba las exportaciones netas en 100, ¿no? Y ahora, pues te van a quedar en 50. Entonces, ¿qué pasó? Se disminuyeron, ¿sí? Ah, listo, muchas gracias. Vale. Y por último, tenemos el incremento del gasto público por inversión. Entonces, el consumo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Aumenta ¿Por qué? porque la gente va a tener más crédito. Vale, sí, muy bien. Aumenta porque la gente tiene más crédito. ¿Por qué? Porque el gobierno les va a dar una línea especial de crédito, ¿sí? Ahora, la inversión, ¿qué pasa con la inversión? También aumentaría. En este caso sí, porque el gobierno está brindando una línea especial para los créditos. Entonces puede que saque una línea especial para pequeños empresarios, que es lo que hizo, y esto va a hacer que estos pequeños empresarios inviertan en factores productivos, ¿sí? Entonces va a aumentar por concepto de esta medida, ¿vale? Oye, una pregunta. Dime. El de incremento del gasto público por inversión, ¿cuál
amarillo estábamos viendo, o sea, ¿cuál? El de las líneas de crédito. Este. Lo voy a poner en verde. Garantías de préstamo. Ok. Listo, gracias. ¿Sí? ¿Y? Listo, vale. Entonces, como le está dando a algunas empresas mayor posibilidad de acceder a préstamos, lo que está haciendo el gobierno en este caso es favorecer la inversión, ¿sí? Para que ellos puedan invertir en factores productivos, ¿sí? El gasto público, ¿qué pasa con el gasto público? Aumenta. Exactamente, claramente aumenta. Y las exportaciones netas, Se mantiene. exactamente. Listo. Ahora, ¿qué pasaría con- si yo les digo a ustedes que para el incremento del gasto público por, pongamos, por inversión, este de acá, lo voy a subrayar. ¿Qué pasaría si yo les digo que para este gasto público el gobierno se endeudó? ¿Qué otro elemento entraría? ¿Qué instrumento entraría en juego? Deuda pública. Exactamente, la deuda pública. ¿Y qué pasa si en el texto nos dijera que se contrajo una deuda con el gobierno, no sé, estadounidense? ¿Sería una deuda pública interna o externa? Externa. Exactamente, sería una deuda pública externa. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de yo decirles eso, les digo lo siguiente? El gobierno, para financiar la construcción de un nuevo colegio, accedió al mercado de deuda pública y emitió 1.000 bonos, por ejemplo. Entonces, primero, ¿qué propósito buscaría el gobierno? Recaudar dinero ¿Para qué? para poder construir. Un Pues, colegio, ¿vale? ujú. Y la construcción de ese colegio es ¿qué Gasto es? público. ¿Sí? ¿Inversión? Un Ajá. gasto público por, ¿Inversión? exactamente. Pues ahí está. Entonces, ¿qué busca el colegio? Aumentar el gasto público por inversión. ¿Y mediante qué mecanismo lo hace? Deuda pública interna. Exactamente, porque accedió al mercado de los bonos de deuda pública, ¿sí? Emitió 1.000 bonos, por decir así. Entonces, ahí está la diferencia entre deuda pública interna y deuda pública externa, ¿vale? Claro, es ese caso que pusimos. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo afectaría eso de la construcción del colegio en la demanda agregada? Vale, vamos a mirarlo. Entonces, ¿qué aumentó en la demanda agregada? ¿El consumo aumenta? Pues yo creo que un colegio directamente no va a aumentar, ¿sí? La inversión, pues digamos que directamente tampoco porque no le está prestando plata a nadie, ¿no? Simplemente está haciendo un colegio, ¿sí? Que lo pueda hacer contratándolo o por propios medios, etcétera, ¿sí? El gasto público sí va a aumentar, ¿no? Porque es un gasto y un gasto representativo. Entonces, en la demanda agregada, lo que vamos a ver modificado realmente es el gasto público, ¿sí? Las exportaciones, pues tampoco un colegio no va a hacer que se importe o se exporte más. Entonces, va a aumentar la demanda agregada por vía del gasto público, ¿sí? Paula, ¿tienes una pregunta? Una pregunta, sí, es que la inversión no puede ser tanto privada como pública. O sea, el Estado ahí no No, estaría invirtiendo en no, infraestructura. no. Ojo, ojo. La inversión se toma únicamente la inversión privada, ¿sí? La inversión pública se toma como gasto público, hace parte del gasto público. Por eso hay un gasto de inversión, ¿sí? Ah, ok.
Entonces, Y ojo, esa es una pregunta válida y importante que la tengan clara. El gasto público, lo que invierte el Estado está dentro del gasto público y la inversión es únicamente privada, lo que invierten los actores económicos en factores productivos, que son factores productivos, capital, tierra y trabajo. ¿Sí? Creo que alguien tenía otra pregunta. sí, y digamos, ahí no podríamos decir que aumentar la inversión porque el gobierno necesita contratar a alguien para la construcción del colegio. No porque no es directamente, ¿sí me entiendes? O sea, el que hace el gasto es el gobierno, ¿sí? No o sea, el gobierno le va a pagar a un agente privado para que haga el colegio, ¿sí? Pero quien saca realmente la plata para ponerla a invertir es el gobierno, ¿sí? Por eso se toma como gasto público. La inversión va más con las tasas de interés o digamos que ¿por qué con las tasas de interés? Porque digamos, tú inviertes, tú pides un crédito para invertir dependiendo de si la tasa de interés es más alta o más baja, ¿sí? En este caso, porque en la medida de incremento de gasto público por inversión pusimos que la inversión aumentaba porque el gobierno estableció líneas especiales de crédito, o sea, con tasas de interés preferenciales, ¿sí? Digamos, creo que ustedes todavía no han visto tasas de interés y digamos que ahorita no es muy claro, pero digamos que normalmente el gasto público aumenta solo el gasto público, no te va a aumentar la inversión, ¿vale? Vale. O sea, siempre que ustedes vean gasto público para construir un colegio, gasto público para, digamos, asignar recursos especiales al sistema de salud, gasto público para aumentar, no sé, la infraestructura vial del país. Todo eso es gasto público únicamente. Es inversión pública, ¿sí? Pero por eso dentro del gasto público tenemos esos dos componentes, el que es por transferencias y el que es por inversión, ¿vale? ¿Quedó claro esa parte o hay alguien que todavía no me haya captado la idea? Vale, Laura me informa que se tiene que retirar. Vale, igual no hay problema, ya vamos acabando. Terminamos aquí estos dos puntos y ya acabamos, ¿vale? Entonces, alguien que me diga a grandes rasgos, describa a nivel general qué tipo de medidas se tomaron. ¿Qué tipo de medidas creen que ustedes fueron? ¿Expansivas o contractivas? Expansiva. Expansiva. Exactamente, expansivas. ¿Por qué son medidas expansivas? Alguien que me conteste esa pregunta. Buscan aumentar la demanda agregada. Exactamente, buscan aumentar la demanda agregada. ¿Mediante qué? Pues aquí ya lo describimos claramente. Entonces, lo que se busca es aumentar la demanda agregada, por ende son expansivas. Chicos, veo que ya hay varios que se tienen que retirar. Voy a tomar el pantallazo de la asistencia ya para que alcancen a quedar todos, más las dos personas que creo que ya salieron. Y los que tengan que salir, pueden hacerlo ya, ¿vale? Igual ya están en el pantallazo. Igual nos queda la tercera pregunta. Para una medida, solo una, la que ustedes escojan, díganme el objetivo que persigue el gobierno en este caso, la estrategia, que obviamente pues es política fiscal, el instrumento y la medida. Entonces, no sé, vamos a coger la disminución de los impuestos y aranceles. Entonces, alguien que me diga, por favor, el objetivo, ¿cuál es? O sea, ¿qué objetivo creen que busca el gobierno? No sé, Luisa Vega. Luisa, ¿estás ahí? Sí, pues creería que el objetivo es aumentar las importaciones, Un objetivo más directo, o sea, con los impuestos que buscas hacer. aumentar, Vale, les voy a ayudar con el objetivo. El objetivo en este caso sería el crecimiento económico, ¿sí? Porque si tú bajas los impuestos, pues vas a aumentar el consumo. Y de esa forma, aumentando el consumo, va a crecer la demanda agregada. Eso quiere decir que va a crecer la economía, ¿sí? Entonces va a ser el crecimiento económico del país, ¿vale? Ahora, otra persona que me diga qué estrategia, pues estrategia política fiscal, ¿no?
¿Qué instrumento? Tributario. Tributario, ¿vale? ¿Impuestos o contribuciones? Impuestos. Bien. Tributario, impuestos. ¿Y cuál va a ser la medida? Reducción de impuestos. Exactamente, reducción de impuestos. ¿Y de qué tipo es? Política fiscal expansiva, ¿no? Exactamente, expansiva. Listo, chicos. En resumidas cuentas, es más o menos lo que ustedes van a hacer en el parcial, ¿sí? El profesor les va a poner un caso y les va a poner tipos de esto. Él normalmente pone explique suficientemente, ¿sí? Entonces, digamos, si la idea con esto era que tomáramos todo el ciclo, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes cuando, digamos, al explicar por qué aumentó el consumo, tienen que explicar, uno, qué pasó con, digamos, la renta disponible, ¿sí? La renta personal disponible y cómo se vio afectada a raíz de una medida. Entonces, supongamos en este disminución de impuestos, así para finalizar, ustedes lo que pueden decir es que una medida que fue la disminución de impuestos. Esto impactó la renta personal disponible que tenían las personas, ¿sí? La aumentó positivamente, por lo cual las personas ahora van a poder consumir en mayor medida los bienes de la economía. Si las personas pueden consumir en mayor medida los bienes de la economía, se va a aumentar la demanda agregada por el concepto del consumo, debido a que hay un consumo que aumentó, que es el consumo, lo veíamos en la primera monitoría, el consumo inducido, ¿sí? Entonces el consumo inducido aumentó y por ende las personas pueden consumir en mayor medida y esto va a dinamizar la economía, ¿vale? Entonces, es importante que expliquen todo el ciclo para que el profesor les valide la pregunta, ¿vale? No sé si tengan alguna duda adicional, si les haya quedado alguna cosa que quieran repasar. Me pueden comentar ya. Una pregunta, la política monetaria y creo que la demanda agregada que también vamos a ver, ¿eso lo diríamos en la próxima monitoría antes del parcial? Lo que vieron de política monetaria, ustedes que alcanzaron a ver, únicamente cómo se cuantifica el dinero, ¿sí? Sí, nos explicó como algunas herramientas y lo de los agregados. Ah, vale. Entonces, les voy a explicar rápidamente con el Excel de ayer los agregados, ¿vale? Si tienen alguna duda, igual me interrumpen. Oye, ¿y será que tú nos puedes pasar este documento? Claro, sí, igual, y les paso la grabación de la monitoría, ¿vale? Ok. Entonces, espérenme, les comparto rápidamente el Excel de la monitoría de ayer. Vale, listo. Entonces, ¿cuáles son los agregados monetarios? La base monetaria, el M1, el M2 y el M3. ¿Alguien que se acuerde de qué son los M? ¿No? Vale. Los M, cada M representa la masa monetaria en cada uno de los multiplicadores, ¿sí? Entonces hay hay, digamos, tres grupos de multiplicadores. Entonces el primer grupo de multiplicadores está en la M1, el segundo está en la M2 y el tercero está en la M3. Y el cálculo de la M es la masa monetaria que hay, o sea, cuánto dinero hay en la economía, ¿vale? Entonces lo poníamos en contexto ayer, que el concepto del multiplicador es básicamente por cuánto el sistema financiero multiplica lo que emite el banco central, ¿sí? Entonces, poníamos el ejemplo, supongamos que el Banco Central emite 2.000 pesos, ¿sí? O $2.000 para que esté como en un contexto más favorable. Emite $2.000. El sistema financiero, que son los bancos comerciales, ¿qué hace con esos 2.000? Dice, listo, yo tengo 2.000 acá, entonces yo le voy a prestar, no sé, a Juan, le voy a prestar estos 2.000, ¿sí? Pero como Juan me los va a devolver, yo los tengo acá igualmente, ¿no? Porque Juan, después de que termine el plazo, me va a pagar los 2.000. Entonces, yo le presto inicialmente estos 2.000 a Juan y digo, no, pero pues si Juan me va a pagar, yo también puedo prestarle esos 2.000 a Pedro. Y cuando me los pague Juan, pues
pero también va a tener un plazo y me los paga, pero siguen estando los 2.000, ¿no? Y digamos que llegó Carlos y dijo, présteme 2.000. Entonces dijo, ah, no, como ellos tienen 2.000 y 2.000, pues yo también puedo prestarle 2.000 a Pedro, ¿sí? Entonces vemos que de 2.000 que tenía el banco comercial, pudo expandirlo a 8.000, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro multiplicador? Es por cuánto se multiplica la base monetaria para alcanzar el M. No sé si ese concepto sea claro. O digamos que si la explicación quedó bien o hay alguien que no la haya entendido. Vale, parece que todos entendieron el concepto. Ah, sí, este es un concepto muy simplificado de lo que es el multiplicador, ¿sí? Entonces, bueno, qué nos dice, o sea, cómo hallamos estos agregados monetarios? Entonces, la base monetaria es lo que emite el Banco Central, es decir, el efectivo más una reserva o un encaje que se guarda de esto. Entonces, para explicar el concepto del encaje, nos remitimos a este ejemplo. Antes, el Banco Central emitió 2.000 pesos, 2.000 dólares, ¿sí? El sistema financiero lo multiplicó por 4, es decir, que al final tenía 8.000, ¿sí? Ahora supongamos que el Banco Central le dice al Banco Comercial, no, es que de pronto usted no alcanza a pagarle a las personas a las que tienen depositada su plata en el banco, ¿sí? Por ejemplo, digamos que cuando ustedes abren una cuenta de ahorros, ustedes van metiendo una plata, ¿sí? Esa plata realmente, físicamente, no está en el banco, porque el banco lo que hace es invertirla, ¿sí? O, digamos, con la plata que ustedes meten en su cuenta de ahorros, el banco lo que hace es prestarle a otras personas, ¿sí? Entonces, esa plata en físico nunca está. Entonces, ¿qué pasa? Que para que si el Banco Central, si el Banco Comercial se quiebra, el Banco Central le dice, no, yo le voy a guardar un porcentaje a usted de eso para asegurarme que si usted quiebra, tenga al menos con que pagarle a algunos clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el Banco Central le dice al Banco Comercial, no, yo le voy a retener 1.000, que ese va a ser su encaje, ¿sí? O la reserva para asegurar la liquidez. Entonces, si el sistema financiero quiere multiplicar eso, va a tener que multiplicarlo, digamos, con 1.000, ¿sí? Entonces ya la base monetaria que le dieron son 1.000. El multiplicador sigue siendo 4 porque le sigue prestando a las mismas 3 personas, ¿sí? Y pues al final va a tener 4.000, ¿sí? ¿Es claro el concepto del encaje? Espérenme que por el chat alguien me escribió. Chicos, si tienen micrófono, no importa, pueden hablarme así para no estar mirando el chat. ¿Hay, ¿Hay alguno que tenga clase ahorita? Qué pena, yo los estoy demorando mucho. Sí, yo ahorita tengo inglés. Sí, yo igual. Igual. Vale, no pasa nada. Las personas que tengan inglés o cualquier clase se pueden retirar. Igual yo envío la grabación, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vale. No, hay personas que se puedan quedar. Oye, no sé si, pues es que yo ya también me tengo que salir, pero no sé si podrías explicar lo de, es que mencionaste el consumo Entonces, espérenme. inducido y no, la